¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 y hablaremos sobre el electroencefalograma. Somos de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas. El equipo va a estar conformado por 4 integrantes: Alejandro Vázquez Sánchez, Eileen Nicole Torres Piedra, Alejandra Yaritza Chiñas y Pablo Galaza Navia. Y bueno, entonces primero vamos a comenzar a hablar un poquito de historia y vamos a tener que los primeros personajes en participar en un electroencefalograma o en el descubrimiento del mismo, vaya, fueron Fritsch y Hitzing, que en 1870 fueron las personas quienes descubrieron que la actividad funcional de nuestro cerebro estaba dividida por áreas. 5 años después, Richard Birmick fue la persona quien confirmó de alguna manera que había corriente eléctrica pasando por nuestro cerebro de alguna manera. Y años después, Vladimir Pravdich Neminsky, eh, esta persona fue la primera persona en quien realizó un electrocerebrograma. Él mismo lo acuñó de esa manera y este estudio pues fue realizado primero en un perro. 7 años después conocimos a Hans Berger. Este fue la primera persona que hizo un experimento con humanos, o sea, realizó este estudio en un humano y fue la persona quien acuñó este término como un electroencefalograma. Así, 9 años después, también esta persona creó lo que venimos conociendo como el ritmo de Berger, que vienen siendo las ondas ya sea alfa, beta, etc. Este personaje no pudo avanzar más desde la onda alfa, ya que no contaba con el conocimiento técnico y no pudo continuar. Sin embargo, años después, Adrián y Matthews fueron los personajes que ayudaron a desarrollar este método que era, pues ahora sí que de medición para las corrientes eléctricas. Desarrollaron y mejoraron las técnicas y también fueron las personas quienes demostraron que el ritmo normal y amplio no surgía de todo el cerebro, sino que también de las áreas visuales y de las de asociación. Luego vamos a hablar sobre qué es un electroencefalograma. Básicamente es un examen que sirve para registrar y evaluar la actividad bioeléctrica de nuestro cerebro. Este va a medir los potenciales eléctricos a través de unos electrodos que están posicionados en nuestro cuero cabelludo. De hecho, en pues observamos los puntitos azules, que son más o menos las áreas donde deben de estar ubicados estos electrodos. Sin embargo, esto se va a explicar un poquito más adelante. Estos registros pueden imprimirse en una hoja de papel, en un encefalograma. No, ajá, sí, en un encefalograma. Encefalógrafo, perdón. Y esos también se pueden obtener en un monitor, ya sea alguna computadora o alguna tablet. Este también va a necesitar realizarse en un estado de reposo, en vigilia o de sueño. Y bueno, hablando sobre la actividad cerebral, tenemos que pues bueno, este se va a utilizar para crear un análisis de clasificación de señales y nos va a ayudar a crear un perfil donde explique la diferencia entre un registro normal y un registro con un trastorno o con una depreciación. Así también, pues nos ayudará a construir una regla de discriminación que nos va ahora sí que ayudar nuevamente a crear algún diagnóstico para algún paciente con, no sé, epilepsia o algo similar a eso. Continuamos. El intercambio de información entre las células del sistema nervioso se da por medio de lo que vendría siendo corrientes eléctricas. Esto es un conjunto
de una actividad neuronal, que esto nos da origen a lo que vendrían siendo a variaciones de potenciales eléctricos, que estos pues son la suma de los potenciales postsinápticos inhibidores o excitatorios que se dan en las dendritas y en los somas de cada una de las neuronas piramidales. Y esto es lo que vendría captando cada electrodo, esas variaciones de potenciales eléctricos, y pues se van a registrar en lo que vendrá siendo en el electroencefalograma. La ubicación de cada electrodo estará realizada mediante el Sistema Internacional 1020, que este está enfocado pues en la localización de cada uno de los electrodos. Cada electrodo tiene un sitio específico en donde se va a localizar. Este utiliza una letra para identificar lo que vendría siendo el lóbulo y un número para identificar lo que vendría siendo el hemisferio. Aquí en esta tabla podemos ver que la letra del electrodo F nos corresponde a lo que vendrá siendo el lóbulo frontal, eh, la T al temporal, la letra C al central, la P al parietal y la letra O a lo que vendrá siendo el lóbulo occipital. Ahora sí vamos a ubicar lo que vendrían siendo los electrodos. Pues estos se van a ubicar más que nada pues en el cuero cabelludo, ¿no? Eh, Primero que nada hay que tomar en cuenta unos puntos que vendría siendo que el nivel nación, que es este, es el que se encuentra enfrente de la nariz, aquí. El nivel ion, que es este, es el que se encuentra en el punto más bajo del cráneo. Y por último, son dos puntos preauriculares que, pues como son dos, ambos se encuentran en lo que vendría siendo la parte anterior del oído. Para comenzar con la ubicación de los electrodos, iniciaremos tomando unas medidas que vendrían siendo de inión a nación. Esto va a ser pasando justamente por el vértex. De ahí vamos a calcular lo que vendría siendo el perímetro cefálico, que esto es de trago a trago, que es la depresión inmediata que se da en lo que vendría siendo por delante del pabellón auricular. Procederemos a colocar lo que vendrá siendo el electrodo central, que es este. Este se va a colocar a mitad de distancia entre inión y nación, y también se va a colocar a mitad de distancia entre trago a trago. Entonces quedaría aquí, justo en el centro. Vamos a medir el 20% de la distancia entre ion y nación. Eh, Nos colocamos en lo que vendría siendo nuestro electrodo central y vamos a colocar una línea media hacia adelante, y aquí mismo vamos a ubicar a FZ. Aquí vamos a trazar lo que vendría siendo nuestro eje de trago a trago, y aquí mismo vamos a localizar lo que vendrían siendo los electrodos frontales, que van a ser F3, F4, también lo van a hacer P3 y P4. Ahora se mide la circunferencia pasando la cinta métrica de T4 a T3. Aquí en ese mismo plano nos vamos a encontrar hacia adelante de T4 entre el 20% y el 40%. Aquí vamos a encontrar lo que vendrá siendo a F8 y a FP2, y del lado izquierdo vamos a encontrar, bueno, vamos a ubicar más que nada a F7 y a FP2, a FP1, perdón. Vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora iremos hacia atrás, en donde igual al 20 y al 40% hacia atrás de T4 vamos a ubicar a T6 y a O2, y del lado izquierdo a T3 y a O1. Y así vamos a lo que vendría siendo completar lo que es nuestro panorama, se podría decir. Vamos a colocar lo que vendrían siendo unas referencias en mastoides o en pabellón auricular. Estos van a ser respectivamente A1 y A2. Aquí están en lo que vendría siendo en el pabellón auricular. Ahora vamos a continuar con los tipos de electrodos. Generalmente estos se clasifican en dos tipos, que pueden ser con metal revestido o no revestido. Esto se refiere prácticamente a que uno van a tener el metal expuestos y los otros los van a tener con una cubierta aislante y con adhesivo.
En la medicina existen cuatro principales tipos de electrodos utilizados, los cuales son los EEG, que por sus siglas significan electrodos para electroencefalograma, que es una representación gráfica del impulso eléctrico que ocurre en el cerebro, que es del tema de nuestra exposición. Los siguientes son electrodos para electrocardiograma, que de igual manera estos reflejan una representación gráfica del impulso eléctrico pero a nivel cardíaco. Los electrodos para ST, que ST significa terapia de electroconvulsión. Esta es utilizada para llevar a cabo tratamientos terapéuticos provocando convulsiones de manera intencional, esto con el fin de atacar ciertas patologías de carácter mental. Y por último, los desfibriladores, que estos tienen la función de restablecer el ritmo cardíaco, ya sea que se haya perdido o llevarlo a su estándar normal. Los electrodos para EGG, o sea, electroencefalograma. Estos se colocan discos planos sobre el cuero cabelludo, que serían los electrodos. Cada uno de estos ubicados de una manera específica, como explicó mi compañera, utilizando la regla del 10 y el 20%, tomando como referencia nación e inión de manera longitudinal a la forma del cráneo. Y aunque existen ese tipo de electrodos, los cuales se colocan directamente sobre la piel, existen unos los cuales constan con una aguja de inserción subtérmica. Estos, o sea, que van clavados sobre el cráneo, llegando hacia la corteza cerebral. Las ondas y ritmos. Yo al estar estudiando sobre las ondas y ritmos, yo pensaba que entre más alterada estuviese una onda, esta iba a significar que estuviésemos en una actividad, y es al contrario. Al estudiar las ondas y ritmos o los impulsos eléctricos del encéfalo, nosotros nos vamos a enfocar directamente en en la actividad eléctrica, pero a nivel de dendritas, no a nivel de axones. Y esta se va a enfocar directamente sobre la corteza cerebral. Una actividad cerebral elevada va a tener ondas y ritmos alargados y poco alargados, o sea que va a haber una mayor coordinación a nivel de las dendritas. O sea que si todas las dendritas trabajan hacia un mismo lado, la onda va a ir como ascendiendo normalmente y bajando, todo a un mismo ritmo. Pero dado el caso en el que sea una actividad que no requiera una coordinación de las dendritas demasiado pronunciada, esta van a presentar varias ondas, o sea que irá hacia arriba y hacia abajo, contrarrestando el efecto. Por lo mismo pasa esto. Existen cuatro tipos de ondas, la cual es la onda delta, teta, onda alfa y onda beta, y estas trabajan a distintas frecuencias. No es necesario el conocer o memorizar exactamente a qué tipo de frecuencia se presenta cada tipo de onda, solamente entender sus características. Por ejemplo, la onda delta se presenta durante un sueño profundo, y como podemos observar aquí la onda, y sí hay, claro que hay subidas y bajadas, pero poco, muy pronunciadas y no son tan continuas. La onda teta, que refleja un sueño ligero, como podemos observar, al no ser un sueño profundo y que todavía tenemos algunas funciones cerebrales activas, pues la onda y ritmos son cortos. La onda alfa se presenta cuando uno está despierto y relajado, y la onda beta la podemos apreciar cuando se está despierto y excitado, o sea, como alterado. Para la preparación del examen electroencefalograma se necesita conocer estos pasos para llevarlo a cabo. Primeramente, tenemos que nuestro propio médico nos comentará que un día antes de realizarse el examen necesitamos lavarse y tener un buen lavado del pelo, debido a que durante el examen se nos colocarán diferentes electrodos en la cabeza, donde en estos si contienen, por ejemplo, gel, mousse, spray, cera, puede afectar al momento de colocarlos o al momento de tener los resultados. Es por eso que se recomienda al paciente
que no utilice ningún tipo de gel o material o que se coloque en el pelo. Por consiguiente, también es posible que su proveedor de atención médica le solicite dejar algunos medicamentos antes del examen, ya que puede que algunos medicamentos pueden que afecten durante el proceso del examen y no den los resultados esperados. Es por eso que se recomienda que usted como paciente hable con su médico y le comente qué medicamentos está tomando actualmente. De igual manera, el propio médico dirá qué suspender y qué no. También el propio médico le va a comentar qué alimentos y bebidas no puede comer. En este caso, se recomienda que alimentos y bebidas que contengan cafeína no se consuma o que se consuman durante antes de 8 horas. Esto debido a que puede provocar nerviosismo a la hora del examen y un poco de taquicardia. Y por último también es posible que le recomiende el propio médico dormir nada o pocas horas durante el examen, de 3 a 5 horas. Esto debido a que se le solicita que duerma menos la noche anterior para que durante el examen usted pueda dormir y conocer un poco más en sí sobre su actividad cerebral. Seguiremos con lo que viene siendo ¿cuánto dura? Este tipo de examen dura entre 20 y 30 minutos. Estos medicamentos, pues ya habíamos hablado de ello. Se debe comentar con el médico para ver qué suspender y qué no. La ropa que se puede utilizar es ropa básicamente sencilla, cómoda para usted que al momento de hacer el examen, pueda dormir y todo salga bien durante el proceso. Y algunas contraindicaciones es que tener un poco de precaución con pacientes con epilepsia mayor o mayor desarrollada, debido a que estos tipos de pacientes pueden que se desencadenen del propio instrumentos que están colocados en la cabeza y puede afectar en sí el material y los resultados pues no salgan como esperábamos. Aplicaciones clínicas. Durante este tipo de examen se realizan diferentes aplicaciones clínicas. Por ejemplo, en crisis epilépticas, como ya mencioné antes, alteraciones de la conciencia, trastornos de sueños, alteraciones focales, las cuales son alteraciones en un problema en el sistema nervioso, cerebro y nervios, los cuales en sí afectan a un cierto tipo de lugar en el cuerpo. Por ejemplo, puede ser el brazo derecho o el izquierdo. También puede ser una parte de la cara y una parte muy chica que sería también puede ser la lengua. También por encefalitis, problemas cerebrales, problemas por lesiones de cabeza o cualquier tipo de problema que involucre el cerebro en sí. La obtención de resultados y riesgos. Bueno, en la obtención de resultados, un médico especializado en neurólogo, que está especializado en sí, en el sistema nervioso, se encargará de identificar e interpretar dicho resultado. Dicho resultado se puede obtener en días o poco tiempo. Todo dependiendo de qué tan complicado sea su problema o no. Y riesgos. En sí, los riesgos del electroencefalograma en sí no es tan riesgoso. Sí puede haber riesgos con personas que cuentan con convulsiones y con epilepsia, pero en sí no es nada riesgoso, sino es algo que no duele y es posible que solo sienta un poco de energía cerca de la parte de la cabeza.